Una nueva pestaña para que la preparéis vosotros, podéis coger el vídeo y revisarlo tranquilamente, que le he llamado levantar la persiana, ¿no? Y lo que va a hacer es recoger la información que hemos visto. Me voy aquí y simplemente ¿qué he hecho? He reordenado las cosas que hemos visto. Si recordamos, hemos visto los recursos físicos, los hemos categorizado como inversiones y una sola vez. El una sola vez es, oye, es una única vez que es para que yo pueda abrir la persiana, ¿no? Luego para todos los días, para continuar todos los días, yo lo que hago es gastos recurrentes, ¿no? Todos los años. Entonces, lo mismo aquí, en la parte de recursos intangibles, que son recurrentes, si son gastos o inversiones que tienen más de un año de duración, ¿no? Y por lo tanto se desgastan poco a poco y el resto se gasta en ese año. Y lo mismo con la parte de recursos humanos, que en este caso es un gasto que evidentemente es recurrente, ¿no? Que es mi salario, etc. Bien, pues me vengo aquí y lo que he hecho ha sido reordenarlo. Lo he cogido y he llamado inversión para abrir la persiana. Y entonces, ¿qué he hecho? Aquí está lo que es una sola vez y además es una inversión. Recursos físicos que he cogido aquellos que yo ya sé que están categorizados así y he puesto su importe sin el IVA. Eso no significa que yo no tenga que desembolsar el IVA, pero luego lo podré recuperar, que esto lo hablaremos aparte, ¿no? Ahora de momento estamos haciendo el importe sin el IVA. Entonces es simplemente el mobiliario, oye, pues 3.150 y he puesto aquí una vida útil de 15 años. Esta columna del medio, que luego la veremos, es cuánto se desgasta cada año. Pues al final, si se desgasta de manera lineal, pues 3.170 dividido para 15, eso es lo que me da 211,33 euros al año. ¿Qué significa esto? Pues es una estimación de lo que cada uno de los sillones, el carrito y demás, esto que yo he invertido aquí, en su vida útil cada año se desgasta 211. ¿Por qué? Porque cuando yo vea los gastos del año, hombre, no me tengo que olvidar de que una parte no se han gastado del todo, pero una parte sí, ¿no? Pues esta será un poquito la cifra de ese año. De la misma manera, aquí hemos puesto un ordenador MacBook, que evidentemente pone 200 euros porque es un ordenador que vamos a aportar propio y que lo hemos valorado en 200 euros porque le queda muy poquito de vida, ¿no? De hecho, dos años. Pues, ¿cómo se desgastará? También cada año 100 euros. Este es un poco el concepto de la columna del centro, ¿de acuerdo? Y bueno, lo mismo, ¿no? Dos maquinillas, que hemos visto también que es una inversión y que es una única vez, aparatos y utensilios, etcétera, etcétera. Y esto es el total de recursos físicos, pero aquellos, ¿de acuerdo?, que hemos puesto para una sola vez, ¿no? Para lo que he conceptualizado, que hemos llamado abrir la persiana el primer día. ¿Qué más había también? Unos recursos intangibles que les pasaba lo mismo. Eran los recursos intangibles que eran una sola vez. Y entonces teníamos el logotipo con sus 300, que evidentemente tenía 10 años de vida, pues se irá desgastando todos los años 30 euritos, y lo mismo con la parte del diseño de la página web, ¿no? Por lo tanto, tenemos otro total que es los recursos intangibles que yo utilizo para esa primera vez que abro la persiana. Y por último, y bastante importante, hay unos gastos que son gastos y no inversión, y por eso están en otro color aquí un poquito aparte, que es gastos iniciales para abrir la persiana. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos dicho que para poder abrir la persiana había unos gastos que salían en alguna ocasión, tanto en la parte de físicos como intangibles, que se pagaban una única vez. Un tema era llenar la tienda con esos geles, con esas cosas que yo necesito, porque evidentemente si yo abro la tienda vacía, pues mal voy a vender, ¿no? Entonces, aunque yo sé que lo voy a estar gastando de forma continuada, cuando yo venda, de momento conceptualizo una primera, abrir la tienda con la tienda llena de ropa o con los propios geles o con un poco los productos que se van a ir gastando, pero que yo lo tengo que tener para poder empezar. Aquí simplemente se ha valorado así, pues 298. Estos intangibles que había de gastos de puesta en marcha, que eran el registro, etcétera, que van a ser también una única vez, ¿no? Veis que son los gastos especiales que solo ocurren una vez, que eran los gastos de puesta en marcha. 403, la licencia de apertura era otro de ellos, 625, y la bolsa de mantenimiento de 50 horas de web, que yo la pagaba una única vez, que bueno, luego ya veremos si lo continúo haciendo o no, y así se ha decidido. Esto lo que tenéis que hacer es vosotros empezar a entender los vuestros, no os dejéis ningún gasto, y ningún recurso físico, ningún recurso intangible, ningún recurso humano, y entonces luego los categorizáis como inversión, como gasto, si son para la primera y única vez, o es una cosa recurrente. Este es un poco el ejercicio, ¿no? Y finalmente, estos totales que no son físicos, ¿verdad? Que serían totales de gastos, ¿no? Serían totales de gastos de una sola vez.
nos da el total de 1.570. Entonces, la suma de estas tres casillas son 12.632,32. Este es el importe que yo necesito para el primer día de mi negocio abrir la persiana. Espero que esto quede aclarado. Pero había otros recursos físicos, otros recursos intangibles y otros recursos humanos que los habíamos categorizado como gastos y además gastos recurrentes. Me voy a ir a la parte de aquí, de la derecha, ¿no? Esta columna, y lo que hago simplemente es mirarlos y vamos a hablar un momento del concepto de un gasto cuando es variable y cuando es fijo. Un gasto es fijo cuando yo tengo que pagar ese gasto todos los meses independientemente de que venda o no venda. Digamos, quedémonos con esa idea, ¿no? ¿Esos gastos cuáles son? Pues bueno, el alquiler del local. Es un gasto, era recurrente y yo lo voy a poner en el paquetito de fijos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que pagar el alquiler entre gente a la tienda o no entre gente a la tienda. Y por lo tanto es una cifra que yo voy a tener que, a final del año, que esto es unos son lo que yo voy a gastar en el año, lo voy a tener aquí. Lo tengo que pagar. Lo que hemos hablado de suscripciones y reservas, ¿no? Que eran 35 euros al mes durante los 12 meses, pues yo eso lo voy a tener que pagar independientemente de que se use, se venda o no, ¿no? Al gestor, pues lo mismo, ¿no? Yo tengo que hacer mis impuestos, tengo que hacer pues las nóminas o lo que sea, yo le voy a tener que pagar, ¿de acuerdo? Al año hemos dicho que 200. Internet, pues lo mismo, tengo que pagarlo. Ahora me voy a dejar esta línea que está aquí en negrita, que creo que es importante. Si os dais cuenta, yo os comentaba antes que esta columna del medio eran los trocitos, ¿no? Que se iban gastando de estos recursos físicos intangibles y demás que tenían un periodo de vida, ¿no? De unos años. Entonces, recordamos, ¿no? ¿Qué eran los 211? Eran los 3.170 repartidos en 15 años. Son 211,33 cada año. En el caso, pues por ejemplo, de los aparatos y utensilios de corte y barbería, que le hemos dado un ciclo de vida de 5 años, luego ya tenemos que comprar otros, pues se gastan 118, es una quinta parte. Entonces, la suma de estos gastos, que da 1.185,46, yo la tengo que tener aquí, porque es un gasto que al final va a ocurrir, ¿no? Se va a ir desgastando. Alguien podría decir, hombre, pues no sé si ponerlo en el variable, porque no sé si es fijo. Bueno, pues lo ponemos en fijo, en principio porque es un gasto que, bueno, pues va a ocurrir y se va a deteriorar. Es verdad que con más uso, pues antes, ¿no? Pero es una vida útil media que hemos estimado. Esto, la idea es para no olvidarnos de eso, de que ese gasto luego habrá un día, dentro de unos años, que habrá que reinvertir y habrá que renovar. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que se desgasta. ¿Qué más? Pues hombre, el sueldo, ¿verdad? El sueldo del barbero, que son sus 14.400 euros, y su seguridad social, que va con eso. He puesto que en caso de que tengáis un préstamo para financiar todo, que lo veremos ahora, pues tendríamos que poner los gastos por intereses. Ojo, no toda la cuota, sino solo los intereses bancarios, lo que nos cobra el banco por prestarnos el dinero, no lo que devolvemos. Y ahí tendríamos un total de gastos fijos. ¿Qué otros gastos nos hemos dejado? Bueno, que en realidad no aparecen por ahí, son los gastos variables. ¿Y eso qué es? Eso es, oye, pues cada vez que yo vendo hay un gasto que se produce, y si no vendo, pues no se produce. Y esto, en este ejemplo de la barbería, podría ser perfectamente, pues oye, más gel, más champús y más cremas, ¿no? Porque en principio yo tenía compradas de inicio 300 euros aproximadamente, 298,02, pero suponed que yo durante todo el año he hecho una estimación de que debido al número de servicios que quiero dar, voy a consumir pues este importe, además del que tengo en jabón, ¿no? O este importe en jabón, mejor dicho. Porque este siempre lo tengo un poquito pues para que de reserva, de stock ahí, ¿no? Por no tener vacía la tienda. Entonces este es el único que en este caso, en este ejemplo, lo he categorizado como variable, ¿vale? Es un gasto que si yo no corto el pelo o hago un servicio de barbería, yo no lo tendría. En cambio, todos estos otros van a estar ahí sí o sí, es decir, los venda o no venda. ¿Esto se entiende? Espero que sí. Entonces, gastos estimados del año van a ser, pues esto, ¿no? 25.765,46, que son la suma del total de gastos variables y la suma del total de gastos fijos. Por lo tanto, fijaros, ¿a dónde hemos llegado? Hemos categorizado nuestros recursos físicos, nuestros recursos intangibles y nuestros recursos humanos en si eran inversiones, que entonces están aquí en la izquierda, si eran una única vez, que entonces también están aquí en la izquierda, en el caso de que también eran gastos para una única vez, que es la parte azul, o sea, una única vez izquierda, y se llama inversión que necesito para abrir la persiana,
tengo que tener 12.632,32 euros para poder levantarla y empezar. Y luego, ¿qué va pasando cada año, ¿no? Pues yo voy gastando, y estos son gastos que no me puedo evitar y que además tampoco pretendo, porque lo que quiero es vender, y que los voy a tener que pagar 23.765, y además hay otros gastos que son variables y dependen de si vendo más o vendo menos, que son en este caso de 2.000. Total de gastos estimados en el año, 25.765,46. Perfecto. Entonces, cuando yo me planteé, ¿no?, comenzar, yo ya tengo separado mentalmente dos tipologías, ¿no?, de recursos, donde van unos u otros. Y esto, que os lo voy a dejar aquí explicado para que veáis, es lo siguiente. Oye, ¿cuántos servicios de barbería tengo que hacer? Porque esto es una primera pregunta que tenemos que respondernos para ver si esto es viable. Es decir, ¿cuántos servicios de barbería tengo que hacer yo en el año para no perder dinero? No siquiera es para ganar, o simplemente para ganar el sueldo, ¿no? Para no perder dinero contemplando los costos que tenemos aquí ahora. Pues bueno, yo he puesto un precio medio de 9, pero lo podemos cambiar a 20, precio 9 euros o a 12, ¿no? Voy a poner 12. Y entonces, esto significa que de media, evidentemente hay diferentes tipos de servicios, pero que de media yo voy a vender a 12. Esto lo veréis con el profesor en la parte de ingresos, etcétera, y de ventas, que hay que mirar la competencia, ¿no? No puedo poner el precio que quiera, sino que el propio mercado me va a estar diciendo cuánto está el cliente dispuesto a pagar por mi servicio, ¿eh? Entonces, supongamos que el 12 es un precio que están dispuestos a pagar de media por el servicio. Claro, entonces yo tengo que ver cuántos servicios tengo que hacer al año para poder cubrir mis gastos estimados. Y por lo tanto, lo que tengo que darme cuenta es que si yo tengo 25.000 euros de gastos, tengo que hacer 2.147 servicios en un año. ¿De acuerdo? Por otro lado, días de trabajo al año, yo he puesto que tenemos 273, que viene a ser más o menos la media de trabajo de un año, ¿no? Lo podéis poner. Perfecto, pues si tengo que hacer 2.147 servicios repartidos en 273, tengo que hacer mínimo 8 cortes, 8 servicios en el año. Y esta primera cuestión, fijaos que ni hemos hablado de cuánto vendo ni de qué precio, bueno, el precio lo dice el mercado, pero yo tengo que ser, soy capaz yo, con el recurso humano que soy yo, con lo que yo he contado que voy a hacer, de cortar 8, o de dar 8 servicios de cortes o de barbería, sí o no. Si es que no, tenemos que empezar a hacer una reflexión, parar un momento y ver por qué, ¿de acuerdo? Si yo puedo vender esto en vez de a 12, a 19, pues hombre, solo tengo que conseguir 5 cortes o 5 servicios. Si el mercado está muy competitivo y todo el mundo lo hace realmente a un precio muy barato, pues si lo puedo poner, yo que sé, a 5, ¿puedo hacer 20 al día? Pues igual no. Y si los puedo hacer, aunque porque el cliente quiere, ¿me vale conmigo mismo? ¿Soy capaz yo, que es una persona, un barbero, con el sueldo que yo he puesto, atender a 19 personas en un día? Estas son unas reflexiones que simplemente con los costes, ¿no?, con los gastos y la inversión, vais a ver aquí.